La traición no llega con aviso, no toca la puerta, no pide permiso, simplemente aparece y cambia todo. A veces el dolor no viene de un enemigo, viene de alguien que un día te prometió lealtad. Hoy no vamos a hablar de escándalos, no vamos a hablar de nombres, vamos a hablar de lo que nos pasa cuando la confianza se rompe y decides reconstruirte. Este es un episodio sobre dignidad, sobre heridas que se vuelven fuerza y sobre cómo convertir una traición en un crecimiento. Antes de continuar, quiero aclarar algo importante. Este episodio no busca exponer ni señalar a ninguna persona o institución. No mencionaremos nombres, lugares ni detalles que identifiquen a terceros. El enfoque de esta conversación es exclusivamente el proceso emocional y el aprendizaje personal. Aquí no juzgamos, aquí reflexionamos. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Bienvenida, Brendy Lemus. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, buenas noches, Steven. Estoy totalmente encantada por este espacio porque siento que es necesario. Siempre es necesario poder compartir y sobre todo aprender. Ah, excelente, excelente, perfecto, Brendis. Antes, queremos saber un poco sobre Brendis. ¿Quién es Brendis? Antes de que podamos entrar un poco al tema, ¿podrías compartirnos un poco sobre tu vida personal? Ok, puedo decir que soy, o en este caso, quién aprendí, pues me considero una persona apasionada, entregada, me gusta crear, enseñar, me gusta acompañar. También me gusta estar como cerca de las personas, acompañando sus procesos. También me considero una persona de fe, que cree y que pues cree firmemente en el impacto que puedo tener en las personas. También considero que parte de mí está la enseñanza, es decir, la educación, que es una herramienta que puede transformar a una persona cuando recibe apoyo y amor. Me considero muy creyente porque soy muy soñadora. Y son esas pequeñas cosas que uno va haciendo con amor que Ujú. también lo van haciendo en el camino. Ah, ok. Excelente, perfecto, qué excelente. Muchísimas gracias por compartir un poco sobre Brendy, ¿verdad? Qué excelente conocer un poco sobre la persona que vamos a estar entrevistando el día de hoy. Bueno, Brendy, tenemos un par de temitas ahí, ¿verdad? Sobre nuestro tema el día de hoy. Este episodio, ¿verdad? Titulado de la traición al crecimiento. Es muy importante porque muchas personas van a aprender el día de hoy no solamente de cómo poder sobresalir, ¿verdad? O cómo poder, digamos, sobrepasar esos obstáculos, esas situaciones difíciles, ¿verdad? Pero también la etapa de crecimiento, que es muy importantísimo. Entonces, comencemos con el amor antes de la tormenta. ¿Cómo comenzó esa relación? Ok, antes que todo, me gustaría como ir un poquito de tantas cosas porque también leo mucho, leo bastantes tipos también de literatura. Y hubo un libro una vez que me explicaba lo siguiente, que en el amor hay varias etapas, hay varias fases. Una de las fases más importantes es el destello, o sea, la impresión que vemos como lo que ven mis ojos, o sea, lo que yo me dejé llevar al principio, y es la ilusión. Y la ilusión es como el combustible del amor, sin esa nosotros no funcionamos. Entonces considero parte fundamental de esto es la ilusión que tengo cuando estoy con esa persona, lo que me hace sentir, las cosas bellas, las cosas más hermosas que sus ojos, que su cabello, que su actitud incluso, y hasta lo que piensa. Nos parece sumamente interesante. Y es como quiero pasar más tiempo con esa persona, siento que me hace crecer. Entonces, siento que esta ilusión, que es tan importante en esta fase del amor, la que lo mantiene y va creando como las bases. También me voy a referir a temas bíblicos porque por mi profesión, que soy teóloga, voy a ir haciendo como algunas alusiones a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, hay un pasaje que tampoco voy a ser muy específica, Okay. pero sí quiero que lo vayan imaginando, que es aquella casa que se construye sobre tierra firme y no sobre arena. Es decir, el amor se tiene que construir con bases. Si no hay bases al principio, pues siento y considero que en cualquier momento va a caer y el primer viento se la va a llevar. Entonces, el amor antes de la tormenta para mí es edificar, construir con algo sólido lo que viene después, porque todo es hermoso en la etapa de la ilusión, todo es maravilloso, mágico y perfecto.
las canciones tienen sentido, la poesía tiene sentido, la risa de las personas tiene un motivo, o sea que todo es la maravilla. Ok, entiendo. Entonces, de ahí parte de la ilusión, el enamoramiento de decir, ok, ya pasé, estoy pasando la etapa de la ilusión, vamos a la siguiente que es, conozco sus virtudes y conozco sus defectos. Y ahí es donde tomo la decisión de continuar, en retroceder, Ok, porque uno va conociendo a las personas. claro. Y dice, "Oh, pero como que esta actitud de él tiene que ir cambiando o de ella tiene que ir mejorando, pero decido acompañarla o decido acompañarlo porque sé que puede hacer". Entonces, para mí hay una diferencia. Puede que existan más etapas, ¿no? Que vienen las crisis, que vienen los problemas, que vienen los malos entendidos, pero considero que esas dos primeras etapas son importantes reconocerlas ante cualquier circunstancia. Entiendo, ok. De lo que hablas de sobre la ilusión, cuando usted comenzó su relación, ¿comenzó con eso también? O cómo fue ese comienzo de esa relación? Por supuesto, siento que eso fue lo que se mantuvo y por mucho tiempo. Fue como lo que motivó. Ok, Y siento que ahí algo importante son lo que yo pienso de la persona. Eh, Creo que esa palabra es como idealización. ok. La idealización es lo que yo me creo en mi cabeza sobre la persona. Y como podemos hacer el ejemplo, un pedestal. Mu- Reconocemos que si ponemos a una persona en el centro de nuestra vida, Ujú. pues más adelante esto va a recaer ciertos problemas. Ok, Ya esto es situación personal. Si yo decido colocar a esta persona como centro, algo que me pasó personalmente y considero que a la otra persona también me pasó, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Me puse en un pedestal un pedestal. y yo a él. O sea, ambos nos idealizamos enormemente. O sea, Ok. considero que eso fue el motivo o la razón número uno que también más adelante trajo pues las consecuencias que tuvo. Ok, entiendo. Y quiero saber, Brendis, debido a esa relación, ¿tú te veías construyendo algo a largo plazo? Bueno, creo que eso se va viendo a medida uno conoce a la persona. Ujú. En principio, pues mucho, mucho antes, yo estaba viviendo una experiencia religiosa, si se le puede llamar, en una casa de formación, la cual es parte fundamental de mi vida. Considero que fue la que me formó, la que me educó y la que me hizo ser quien soy hoy en día, Ujú. con muchas, no ideas vagas del amor, sino con la simple convicción de que Dios es el centro de mi vida y que nadie puede ocupar su lugar y que también debe de ser el centro de la vida de quienes me rodean, porque tampoco me podía, y lo voy a decir así, conformar un amor a medias, de un amor que yo recibí totalmente desinteresado a un amor que me quería también prometer una vida eterna, a la cual yo fui descubriendo que también no era lo que se suponía Ujú. que iba a ser desde el principio, desde las promesas iniciales. Porque quien te ama, quien te quiere, quien te valora, no te utiliza, no te ve como un objeto, no te da nada. Entonces, desde ahí hay que partir sobre la idea del amor. Ok. Excelente. Entonces sí había como ya algo futuro porque de repente las promesas que se hacen, uno se va como idealizando, uno va pensando en construir eso, esa relación, llevarla a largo plazo, porque creo que al momento de que uno se enamora, no es como que uno piensa en ya deshacer esto del día siguiente o el próximo mes o a un año. Creo que quizás, no sé, pienso yo que quizás no haya una fecha estipulada de hasta cuándo va a haber la fecha de vencimiento, como cuando compramos un refresco, una botella con agua, que podemos ver la fecha de vencimiento de algo, ¿no? Ah, correcto, muy bien ese punto, porque muchas veces pensamos de que ya estoy enamorado de esa persona, ya hay que plasmarlo, creemos algo juntos, en este momento ya busquemos un hogar para nosotros tener lo nuestro y tal. Y siento que estas decisiones apresuradas motivaron también a un futuro fracaso, Ujú. porque desde que yo conozco a esta persona es como, ok, te quiero, me quieres, ya vivamos, te quedas en mi ciudad o yo me voy para la tuya y comencemos juntos. Y
Para una persona que también había vivido otro tipo de amor, porque así es, un amor oblativo, ya el amor eros, como lo tendremos aquí en conversación, es un poquito, pues, diferente, ya es un amor en pareja, ya es un amor que dame y te doy. Y el otro amor que te enseña, en este caso, que yo estaba acostumbrada a ver un amor sin esperar nada, un amor donado, un amor que se le da a las personas que más lo necesitan. Y entonces era un amor, un cambio de amor, lo podría decir. Ok, Entonces consideré que esa parte de mi vida estaba tomando otro camino, y que esta persona no me había estado respetando en cuanto a lo que yo le decía. Era como, ok, ¿quieres estar conmigo? Porque yo te quiero como esposa ya. Ya quiero que estés conmigo, ya quiero que vivamos juntos. Y tal vez ese choque, ese tipo de impacto para mí fue como muy fuerte, al cual yo solicité pues un poquito más de tiempo, que no era el momento, que de repente en esa ciudad no iba a tener las mismas oportunidades que podía tener en otro lado. Entonces, cuando la relación inicia, pues vamos a decir que fue bastante intensa. Una relación en la que nos queríamos ver todo el tiempo y como es normal, ¿no? Estar siempre con la pareja y si es posible, pues tener nuestra vida ya, sin que nadie nos diga nada. entiendo. Ah, ok, qué interesante, qué interesante. Creo que también el problema de repente no es enamorarse, sino pienso que también puede ser que es no ver cuando la historia comienza a cambiar también, ¿no? Y es. Porque primero al inicio se prometió algo y después la historia pues no es lo que se nos está prometiendo, ¿verdad? Y comienza a cambiar. Pero bien, hablemos en este caso, Brandy, sobre las señales que ignoramos, porque durante vayamos conociendo a una persona, siempre van a haber señales. Siempre hay señales, siempre hay cosas de que de repente la persona habla, porque muchas personas solemos tal vez de repente no ser tan honestos en el momento de hablar, pero sí de repente llega un momento que somos honestos o que se nos sale de repente lo que estamos pensando. Entonces, siempre creo que hay señales y muchas personas hablan de las famosas red flags. De las famosas red flags que para aclararlo un poco, las red flags son como, podríamos decir, las banderas rojas, creo que le llaman, ¿no? Así es, las banderitas rojas donde decimos esto no va por buen camino, Ajá. esto no es lo que yo pensaba o desde cuándo él es así, Ujú. porque vamos cambiando la idea de las personas a medida. Creemos que en realidad eh, será diferente más adelante. O sea, hay un voto de confianza, porque sí se saben identificar, o sea, Ok. hay conciencia muchas veces de las red flags y lo ignoramos. Y considero que una de ellas fue la pasividad, el estar siempre conformes, el estar siempre, bueno, no hay problema, sí, no, y no aspirar un poquito más a las cosas, porque yo me he considerado que hay un mundo más allá, que podemos y podemos crecer ya de forma personal como en equipo, como se hacía llamar esto. Somos un equipo, trabajamos juntos, estamos juntos en todo lo que hacemos, entonces, ¿por qué temer? O porque se supone que así debería de funcionar en este caso una pareja. Yo te apoyo, tú me apoyas, yo voy contigo, te acompaño, si llora yo lloro, si ríe yo también río. Se supone que esa es la visión que se tiene en pareja, pero cuando eso se empieza a trastornar, cuando empiezan como a ver esas transformaciones y puede ser como lo podemos imaginar, como un ogro que había estado escondido. Yo leí un libro una vez que trataba de esto, de un ogro que va saliendo hasta que ya se convierte en la persona. Y uno dice, siempre estuviste aquí, solo que no te vi. Solo que no. Ay, ese. Entonces, perdón, considero que es importante esa, la pasividad y como también lo puedo retomar desde el principio, la idealización. La idealización seguía presente, que tú no eras así, o que tú cambiaste, o en realidad siempre fuiste así y yo no te conocí de verdad. Creo que también se van desenmascarando. Y también veo que en la psicología es importante ver las máscaras. O sea, es esto que veo de ti, pero en realidad es otra cosa. Ok. O sea, como que se va develando un rostro al cual no es como dice ser. Entiendo. Pero en esa relación sí hubieron señales que hoy entiendes mucho mejor. Por supuesto, o sea, es como decir, ¿cómo no lo vi antes? O sea, Ok. ¿cómo fui tan ciega o cómo fui tan ciego en no darme cuenta de lo que estaba pasando en realidad? Bueno, cuando sucedió ya el momento, digamos, tenso, porque hubo mucha tensión,
esta relación pues fue por etapas, o estaba el noviazgo, después ya vivimos juntos y ya pues esa etapa ya culminante fue cuando yo decidí, porque fue una decisión, en no continuar, porque en ese momento yo no estaba viendo las red flags. En este caso, pues que pasara más tiempo con otra persona o porque le contestaba mucho a esta persona y que esta persona estuviera involucrada mucho en la vida de los dos. Entonces veo yo allí que lo estaba haciendo de corazón, qué buena gente, ay, qué lindo, me encanta que esta persona sea así, es como yo. O sea, en lugar de yo de cuestionarlo allí, fue como que, ay, lo apoyo, porque él me lo pedía. Por favor, sé más segura de ti misma y ve que si lo estás necesitando también puedes apoyarnos. Porque si una persona pasa una necesidad en general, nos vamos a hablar, pues no un caso en concreto para nada, pero sí como que si alguien necesita ser escuchado, si necesita incluso a alguien en alguna tarea, pueda, esta persona está para ella sabiendo que tiene pareja. Entonces también es de hablarlo. Pero ya cuando retomo nuevamente esto, en el que hay que ayudarla, hay que apoyarla, hay que también marcar los límites. Porque si no marcamos los límites es como que, no significa nada que esa persona lo haga o no. Yo puedo seguirte llamando, yo sigo confiando en ti como era antes en una amistad, pero considero que en pareja esto tiene que quedar muy, muy, muy marcado. En el que si se tiene pareja, hay que respetar a la pareja, por sobre todo. Entiendo. Y en el momento de ver ese tipo de pequeñas red flags, yo entiendo de que posiblemente hayas visto un poco sobre el tema de ser un poco más humano y de repente de ser también uno como empático con la persona y decir, no, pues sí, apoyemos, ¿no? Y te entiendo y todo. Me imagino que eso ayudó o eso pensaste que era como que necesario como para quedarte y seguir con la relación en ese momento, o ¿por qué decidiste quedarte? Por supuesto, porque yo decía, me he enamorado de esta persona porque tiene un corazón como yo. Y es por eso que yo dije, ok, podemos continuar o podemos seguir porque eso le está ayudando, como ha ayudado a mucha gente, Okey. o porque es una persona que ya todo el mundo conoce, que es muy buena persona dentro de un ámbito en general. Entonces, es como que, ok, entiendo, yo comprendo lo que está pasando y yo lo dejo ser, porque aunque, bueno, en mi papel también, em, l- la iglesia, vamos a llamar la iglesia en general, la parte eclesiástica, a uno le tiene que hacer un nombramiento para un acompañamiento a una persona, si está preparada la persona. Es decir, si a mí me dicen, debe de acompañar a esta persona porque estoy en la capacidad de hacerlo. No es solamente, yo lo hago, yo tengo que acompañarla porque me nace, este corazón me dice que debo hacerlo, porque ahí se juegan muchas cosas, no es solo decir, yo conozco de Dios, yo sé de Dios, o yo sé de un tema, yo sé de otro, y tengo las atribuciones para hacerlo. No, aquí es, como lo sabemos, es pues una jerarquía la cual se debe respetar y muchas veces las personas no lo entienden, pero yo no me tengo que tomar atribuciones que no me corresponden. Okay. No puedo decir simplemente, la veo una necesidad, tengo que actuar. Parece inhumano, la verdad. Claro, claro, okey. Pero estamos hablando ya en el ámbito de acompañamiento espiritual, no cualquiera lo puede hacer. Y a esto lo digo globalizado, en cualquier ámbito, ya sea profesional o no, no puedo yo, digamos, venir a capacitar al nuevo que llegó, yo llevo un día, Okey, sobre las obligaciones que tiene que hacer, yo así lo veo, okey. pero en esta parte también podemos jugarlo así. Es decir, yo no soy quien para venirle a hablar a otra sobre lo que tiene que hacer cuando mi vida no es ejemplo de ello. Okey, excelente, muchas gracias por esa información. Bien, Ujú. vamos al punto 3, Brendy, que tengo acá, y es el momento de la verdad. Creo que esa es esa es una de las partes más, podríamos decir, más fuerte emocionalmente y quisiéramos que compartir con las otras personas. Pero quiero saber, por ejemplo, ¿cómo te dices cuenta? ¿Cómo te dices cuenta de todo? ¿Cómo comenzó? Háblanos un poquito de cómo comenzó eso, eh, y cómo al final tú dijiste: "Sí, ya me di cuenta de todo lo que pasó y es como realmente es". No es como que me estaban mencionando que yo era una loca o una psicópata, sino que realmente yo tenía la razón, ¿no? Así es. Siento que las mujeres tenemos, sí, realmente un sexto sentido. ¿Han escuchado hablar de la intuición? Para mí sí es real.
La intuición no miente cuando ya hay algo de por medio, ya hay algo de por medio. Y siento que una de las primeras señales que yo noté en esta persona, que todo se iba, como dicen, desmoronando, fue que ya no se compartía el tiempo de calidad. Ya uno de los lenguajes del amor que consideré que tenía con esa persona fue el tiempo que pasábamos juntos. Es decir, compartíamos mucho. De repente, desde la mañana hasta el final del día, o pasábamos haciendo alguna actividad X. Eso ya se fue disminuyendo porque el tiempo ya era ofrecido a alguien más. O sea, ya estaba con un nombre y con una hora estipulada. Entonces, ahí es como, bueno, reemplazamos el tiempo que tenemos con esa persona y se lo dedicamos a alguien más que lo merece, entre comillas, ¿no? Al cual yo no me molestaba, no me disgustaba, porque yo también ofrecía mi tiempo a otras personas. Es decir, entre la familia, entre los amigos y tal. Pero cuando yo fui notando de que el tiempo ya no era el mismo y que también las ausencias eran más, porque cabe destacar de que no te alejas porque sí, hay un motivo. Claro. O sea, hay algo que ya te incomoda de la otra persona, ya no quieres estar con él o con ella. Entonces es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está cambiando? ¿Qué se está moviendo acá? Y también hubieron señales muy claras. Y creo que es muy válido recalcarlas como cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado, cualquier cosita se le hace bonita para el otro. Ay, que escribo tu nombre por acá o una cartita por allá. Entonces yo fui notando también ese tipo de cosas cuando hubo una vez, yo esta situación la cuento, la situación del gato. Es muy gracioso. Interesante. Muy bien. Miren cómo la intuición me llevó hasta ahí. El gato le llamo. Ok, yo un día estaba sacando la basura y la dejé por ahí y fui a hacer otras cosas. Cuando regreso, un gato del vecino o del tejado vino y rompió toda la basura. Y dije yo, ay, me toca recogerla, el desastre, sí. Entonces, cuando yo estoy recogiendo la basura, allí me di cuenta de todo. O sea, eso fue para mí, la basura me dijo todo. Ok. Ahí encontré cartas, encontré mensajitos, encontré lo mismo que me pasó a mí al principio de la relación. Esa forma de decir, me gustas, esa forma de encantarme a mí, y yo dije, qué poca creatividad estéril. La gente hoy en día ya no quiere esforzarse. Esforzarse en ahí. ¿Y qué? Entonces vamos a imitar la técnica, como tienes la técnica que me funcionó con esa persona, a ver si cae. Sí lo vi así. Entonces me pareció bastante interesante como ahí sí me fui dando cuenta de muchas cosas. Y también hasta hace poco que miraba un TikTok, dice, chicas, digan qué fue lo que a ustedes les hizo sentir inseguras en la relación o que fueron viendo que la persona cambiaba. Y una de ellas decía, cuando salía se echaba mucho perfume, o sea, se bañaba en su perfume. Sabía que le gustaba el perfume, pero no tanto. A mí me pasó. O sea, antes de salir era una bañadera de perfume y yo decía, Que duraba una semana. sí, yo decía, wow, este chico va a tener algo importante y necesita. Y ya pues me daba cuenta que pues no era pues muy lejos que tuve evento y pues sí, ahí fui notando muchas. Sí, sí, te he dado cuenta básicamente. Sí, Lo que pasaste. Muy exactamente. bien. Ok. Y esa y muchas otras más que me reservo. Ok, entiendo. ¿Y qué fue lo que de todo ese tipo de situación durante estuvo comenzando que tú comenzaste a descubrir lo que estaba ocurriendo, qué fue lo que más dolió? ¿Qué fue lo que más sentiste que tú dijiste, esto sí dolió, ouch? La mentira. La mentira que seguía sosteniendo y que sigue sosteniendo porque hay cosas que ya están dadas, ya están como dicen, ya sé, no tenés que por qué seguir ocultándolo. Y la mentira para mí fue una de las cosas más graves porque lo confronté a esa persona para que me dijera realmente el por qué y por qué seguía diciendo, por qué seguía, no sé, inventando y como repito, sostenerla. Ok. ¿Hasta cuánto uno puede sostener una mentira? Entonces, es algo que yo dije, okey, para mí este es un culmen, para esto sí duele, porque la mentira que se fue propagando, que se fue dando, que se fue como utilizando, porque es la palabra, se fue utilizando para limpiar una imagen, para limpiar como un cristal que ya estaba apañado.
Entonces, para mí eso fue y sigue siendo realmente un acto muy desagradable. Y creo que también el no asumir las consecuencias de sus acciones, porque esto trae una consecuencia. Claro. El engaño, la mentira, la traición, trae una consecuencia. Y yo utilizo un término muy interesante que no es culpa, es responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad. Em, También el asumir que hay personas involucradas, es decir, personas implicadas sería la palabra correcta, de que porque otra persona me tiene que reclamar, porque otra persona tiene que venir a poner la cara por ti, porque yo me consideré lo suficientemente capaz y valiente de sostener, no digo que la relación, pero sí mi postura como mujer y darme mi lugar, porque fue darme a respetar, darme un lugar en que una persona ya no se estuviera riendo de espaldas de mí, que no siguiera, pues, siendo, pues, la palabra correcta es siendo humillada, por otras personas en cuanto a mi persona. Es decir, ¿cómo es posible que mi situación personal, mi secreto, mi vulnerabilidad, que es la palabra correcta, eh, para historia y chistes y mofas de otro? Para mí, y considero también que la historia del otro es tierra sagrada. Lo vemos en el Éxodo cuando Dios le dice a Moisés que se descalce. Descálzate porque estás tocando tierra sagrada. Entonces lo mismo hay que hacer con la historia de las demás personas. No soy yo quien para juzgarla, quién para criticarla, quién para abrirla como un libro abierto y ver de qué manera me puedo aprovechar de ella. Es simplemente la historia de esa persona y sentir que puedo empatizar. No diré que aplaudirla, no diré que llevarla a otro lado, sino que de sentirla y abrazarla y no juzgar nada de ella. Entiendo, wow, sí, Sí. que, que bastante fuerte fuerte emocionalmente, ¿verdad? Que Exacto. son situaciones bastante delicadas. Ahora, Belis, si tú sentiste humillación o traición, ¿cuál de las dos podríamos mencionar más? Considero que traición, porque como expresé antes, habían pues promesas, no diré que un juramento, porque un juramento se hace frente al altar, pero sí la traición de quienes consideraste que estabas ayudando. Porque a veces, y veo conveniente decir la palabra, es un dicho popular, que no tienes que morder la mano que te da de comer. Ok. Y no lo digo por mí, lo digo en otras situaciones y en otros ámbitos de la vida, que tú no te puedes aprovechar, no puedes incluso, me podría atrever a decir, no puedes simplemente eh, renegar de las personas o de situaciones que te han ayudado y que te han hecho crecer, porque todo en esta vida se regresa según las consecuencias de tus actos. No creo en el karma, pero sí considero que somos las consecuencias de nuestros actos. Claro, claro. Entonces siento que eso es algo importante resaltar, que cada quien recibe lo que merece. Sí, claro que sí. Creo que tal vez, creo quizás por eso de la Biblia dice de que ama a tu prójimo como a ti mismo, Así. ¿verdad? Porque tanto como podríamos decir, la maldad que yo le haga a tal persona, pues no sabemos si de repente me va a pasar a mí o no sé si de repente pues alguien me vaya a hacer ese tipo de maldad, ¿verdad? Creo que es muy importante eso de prestar atención, qué tipo de acción yo voy a tener, ¿verdad? Y qué tipo de reacción Y habrá, ¿no? exacto, y es algo también filosófico, cada acción trae su reacción. Esa es su reacción correctamente. Efecto, causa y efecto, ¿no? Así es, sí, es muy importante hablar sobre eso. Bien, excelente. Ahora, hablemos del punto número 4, cuando el dolor se hace público. Porque yo entiendo de que durante todo lo que estuviste pasando, de repente tal vez no era tan público, no fue tan público porque quizás, y admiro también la parte de que fuiste una mujer bastante, podríamos decir, fuerte, ¿verdad? Porque fue una relación de que quizás en el transcurso de todo lo que estaba ocurriendo no fue tan agradable, ¿verdad? Ya casi al final. Entonces, qué bien de que hayas tenido esa actitud de ser una mujer valiente, fuerte. Son pocas las mujeres que hacen eso. Y por eso que quizás tal vez algunas relaciones sufren, ¿verdad? Porque se quedan a la espera de que tal vez cambie la persona,
y se quedan aguantando pues muchas infidelidades, se quedan aguantando esos dolores, golpes, maltratos, entre muchas otras cosas más que puede ocurrir, ¿verdad? Y creo que no es tan bueno de que una mujer pues pase por ese tipo de situaciones. Gracias. Coincido con mucho de lo que dice, porque veo no en mi historia mi dolor, sino que lo veo reflejado en muchas mujeres, muchas compañeras, amigas, que han pasado por situaciones muy, muy parecidas, muy similares, que incluso cuando yo escuché mi nombre por primera vez en las calles fue como, ok, esto es mediático. La gente me tiene en su boca. ¿Y qué respondo ante ello? Nada, porque no tengo por qué irle aclarando a todo el mundo lo que ha pasado. Realmente me he mantenido en una postura un poco firme, ir por un poco, porque también este espacio me ha servido, como he escuchado por ahí, forma de desahogarse, una forma también de aprendizaje hacia los demás, porque no es fácil. Las etapas de nuestra vida son tan cambiantes, pero cada una tiene su impacto. El que un compromiso se haya roto antes de que se diera la fecha estipulada de la boda, con todo preparado, con todo listo, entonces como que te das cuenta a la vez que va a ser un choque bastante fuerte en tu vida, te va a sacudir, te va a tambalear, van a haber cosas que, como decía al principio, esas bases van a tambalear bastante, pero como yo lo veo, son pruebas bastante difíciles que la verdad considero que quien me sostuvo en todo momento fue Dios y mi familia. Mi familia que rogué, que imploré, que lloré, que no se metiera en este tipo de situaciones, porque yo decía, es mi problema. Yo viví este problema, no quiero que interfieran, no quiero que se metan, por favor, porque me considero lo suficientemente capaz que así como yo entré, voy a salir con la cara en alto, porque sé que todo lo que he ocasionado, todo lo que se vivió, pues también las personas tenían que asumir su responsabilidad, no solamente yo. Y el hacer esto público, considero también que fue falta de hombría, falta de que esa persona asumiera la consecuencia de sus actos, porque otras personas tenían que dar la cara, porque me tenían que llamar, porque me tenían que amenazar de que si no hacía tal cosa, pues iba a pasar lo otro. ¿Y por qué esta persona no lo hacía? ¿Por qué tenía que yo soportar que otras personas ajenas a mí me estuvieran reclamando tantas situaciones que yo digo, ok, sé lo suficientemente hombre para enfrentarme? Porque otra cosa que se ha dado es que porque tengo que ir donde estas personas a querer dar mi versión de los hechos, dar mi versión de las cosas cuando no han pasado así, porque la gente no es tonta, no es ciega, no es indiferente. La verdad considero de que hay algo que se une a esto y es que las señales también fueron muy claras. No eran cosas que solo miraba yo. Claro, ok. Entonces, siento que también en el ser muy públicos se dio la tarea a las interpretaciones. Tú tienes que saber de que no es que eres figura pública, pero sí te das la tarea de que si has visto que las demás personas te ven, te observan, estás frente a los demás, vas a ser señalado, vas a ser de alguna manera juzgado porque tú te has dado la tarea de que lo hagan. Cuando tú expones tu vida, tus relaciones, tus amistades, le das la tarea a las personas que toquen tu vida. Y siento que hasta ahí hay que tener límites, porque no cualquiera puede entender lo que pasa, cómo pasa y hacia dónde va. Claro, claro, claro. Y creo que y también creo que influye un poco sobre que vivimos en una ciudad o esta situación fue dentro de una ciudad poco pequeña, una ciudad donde de repente cualquier comentario se pasó a uno, se pasó a otro y de repente ya no se pasó como realmente es, sino que ya la historia comienza a tomar otro rumbo. Ya no es el mismo rumbo de que comenzó, sino que ya tal vez a todas las demás últimas personas les llegó con una historia, podríamos decir, mal contada, ¿verdad? Exacto. Bastante mal contada. Entonces, creo que quizás por eso preguntaba de cómo también te sentiste en cuando la situación básicamente íntima, ¿verdad? Se vuelve bastante pública, cuando todo lo que fue el transcurso de esta relación, el transcurso de ir cerrando ciclo, digamos, ¿verdad? Se vuelve público, que de repente ya no es algo como que tan privado de nosotros porque ya las demás personas conocen y no lo conocen de la historia nuestra,
Y creo que por eso te dimos el espacio el día de hoy, pues para que nos comentaras un poco, ¿verdad? Un poco sobre esa historia, porque sí hemos escuchado las historias, hemos escuchado los relatos, pero no sabemos si es una historia mal contada. Queríamos escuchar la parte de Brendis, ¿verdad? Queríamos escuchar la parte de Brendis, porque sí hemos escuchado otro tipo de historia, pero qué bien que nos estés compartiendo ese tipo de historia con nosotros acá, ¿verdad? Sí, y quisiera como dar un breve mensaje, sé que no es un mensaje final, pero decir que no soy de esta ciudad. Vivo a pocas horas de acá, pero decir, esta es una ciudad ajena, sin tu familia, Ajá, sin exacto. tus amigos, Correcto. sin nadie más, Sí, porque es jugársela. A veces puede decir, uno a veces se la juega todo por amor. Y no son decisiones que se toman de una parte, se toman de ambas. Para eso existe la corresponsabilidad, es que ambas asuman la gestión y ejecución de las tareas por igual. Es decir, mi parte, tu parte, lo hacemos juntos. ok. Entonces, para mí no existió corresponsabilidad. Y esto en todos los ámbitos, en que yo hiciera una parte, entonces la otra, y ambos echamos a andar esta situación. Y como decía, no soy de aquí. Y fue todo un reto volver a tomar, y voy a hablar de forma literal, tomar mis cosas e iniciar nuevamente. Y no es de aplaudir, wow, las mujeres ahora pues son empoderadas, pueden hacer lo que se propongan, y creo y estoy segura que sí. Como se lo dijo al principio, eh, ser como capaces de afrontar la vida con todas sus consecuencias en medio del chisme, en medio de la polémica, en medio de la habladuría, en medio de tantas cosas, poderse levantar y que eso pues no sea nada más que, que simples tormentas que como un día nublado puedan aparecer, pero se van a disipar, van a irse y ser resilientes. La palabra que creo que me ha acompañado durante todo este proceso es resiliencia y también ver la mano de Dios en todo, porque soy una mujer creyente. Sé que Él ha estado allí presente en mi vida, sosteniéndome, amándome, abrazándome y que todo lo que gira a mi alrededor no perjudique mi corazón, porque al final del día yo me quedo con todo lo bueno que viví y todo lo malo lo desecho, tanto los malos comentarios, los insultos, las amenazas. Entonces yo digo, si yo me quedo con esto, enveneno más mi alma, enveneno más mi corazón, enveneno a los demás alrededor de mí, pero siento que también hay algo que hay que aclarar y es no quedarse con esas versiones manipuladas de la historia que solo cuentan mi conveniencia, que solo dicen lo que yo quiero decir y la otra persona o la otra parte es como algo pañoso que no hay que tomarlo en cuenta. Cuando sí tiene valor, cuando sí tiene bastante importancia, porque no se está contando una historia cualquiera. Fueron o son una historia que implicaron y se implicaron, como lo dije anteriormente, se implicaron muchos corazones. Entiendo, ok. No, la verdad que lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y creo que los que están escuchando este audio podcast, em, posiblemente vayan a pensar lo mismo, que todo lo que pasó Brendis, todo lo que ha pasado Brendis en una ciudad que no es la de ella, es bastante fuerte, porque como tú mencionaste, no está la familia aquí, no está mamá, no está papá cercano, no está mi hermano o mi hermano cercano que me puedan dar algo de aliento, que me puedan abrazar fuerte y decir, hija, aquí estamos, estamos para ayudarte, o hermana, hermano, sí, hermana, estamos aquí para ayudarte o algo. Entonces, fue una etapa, creo, difícil esa parte, ¿verdad? Pero por eso mencionaba, qué bien que Brendy haya tomado una, podríamos decir, una postura bastante fuerte, bastante de que no se haya dejado vencer fácilmente, ¿verdad? Porque tal vez fácilmente no, pero porque fue algo bastante fuerte lo que pasó, pero qué bien, la verdad, y es algo de admirar, que creo que muchas mujeres pueden lograrlo también, porque hay muchas mujeres que están en esa etapa de que mejor callan, se quedan en silencio, aguantan mucho, ¿verdad? Y no toman esa valentía. Totalmente. Veo, como le digo, como he dicho antes, mi historia en muchas mujeres. Irse a la primera no es fácil, porque uno no le resta valor a lo vivido, pero sí considero que
que eso es lo que sostiene a muchas mujeres hoy en día a permanecer y a soportar mucho de los hombres, en este caso, de mi parte, puedo decir de que esa imagen de una persona que refleja virtuosidad, generosidad, no es lo que aparenta ser. Porque como he dicho antes, he vivido de cerca mucho de estos votos que muchas veces como cristianos queremos y buscamos. He estado muy de cerca viviéndolo entre pobreza, castidad y obediencia, que es como esos votos que se les piden a los religiosos. Y vivirlos y decirlos no son nada fáciles, porque es despojo absoluto, no solo de cosas materiales, también pasearse de lo que me es inútil y llenarse de Dios. Ese es como un término que utilizamos bastante, pero en el que este espejo se ve, pues, como hago esta comparación, pañoso, veo el agua turbulenta y muchas veces ese es el error más grande que cometemos en el que en el pensar que todo va a mejorar, en el que todo va a ser cada día diferente, en el que las cosas van a tomar de repente un rumbo, pero sin ayuda. Porque considero también, no diré que fue mi caso, pero muchas personas confían en el que se puede salvar una relación, pero ya cuando la relación está pues totalmente abajo, cuando la otra persona no quiere luchar, cuando el otro en realidad lo ve como algo que no tiene futuro, pues lo mejor es abandonar, porque quien sufre a la larga también es aquel que se queda o se aferra. Imaginémonos que solo uno sostiene una cuerda, jala la otra y está siendo lastimado. Así es lo mismo. No entiendo. En el creer de que al quedarse, al aferrarse, estamos haciendo un bien, cuando es totalmente lo contrario. Y creo también, voy a aprovechar para comentar en este punto, que muy, muy, muy en el fondo de nuestro corazón, en el interior de nuestro ser, hay algo que nos inquieta, hay algo que nos provoca en el ser mejor cada día. Entonces veo mi vida, veo en el que yo siempre insistía, pero es que yo quiero trabajar aquí o yo quiero, me hago ilusión de esto, yo me veo trabajando, ayudando a los demás, porque siento que es lo que me ha movido y me seguirá moviendo por muchos años y por lo que quiero que me reste de vida también, en servir adecuadamente a las personas sin nada a cambio. Este, y yo me decía en mi interior, sé que la vida mía no está aquí. O sea, yo me veía en otros lugares, como ya me proyectaba cuando estaba en la casa de formación, me veía siempre en otros escenarios ayudando a la gente o de repente en una montaña misionando, porque es la vida que me ha gustado, la vida, no diré que sin rumbo fijo, pero sí la vida en el servir. Así es mi identidad, en el servicio, en no esperar nada, en hacerlo con amor y sobre todo hacerlo porque quien me mueve, quien es mi motor primero, es Dios. Y esa luz que no se apague o que no se deje oscurecer por aquellas personas que no te apoyan, que no ven ese potencial, porque todos tenemos un potencial enorme que tenemos que ir redescubriendo cada día y a veces por estar con personas equivocadas nos vamos haciendo a un lado. Escuché este comentario muchas veces al cual yo sigo escuchando. Es que tú no eras tú. Nunca conocí esa versión de Brendy cuando al principio nos conocimos, por ejemplo, otra etapa de mi vida. Yo no te miro sonriente, yo no te miro feliz, yo no te miro alegre, yo no te miro siendo tú misma. Y yo no lo notaba, yo decía, pero si soy yo, solamente en otra etapa de mi vida, realmente no. No era yo, estaba dejándolo todo en una relación que me intoxicaba, que me estaba dejando no ser yo misma, porque yo realmente tengo hábitos muy saludables. Soy una persona que cuida lo que come, lo que consume, entonces es como porque yo me dejaba inducir o porque tenía ciertos hábitos, yo también los hacía y empecé también incluso, me puedo decir que mi apariencia física fue cambiando.
en muchos aspectos, ¿no? Y yo me iba preocupando y yo decía, ay, pero ¿cómo puedo hacerlo? Sí, yo sé que con ejercicio, que con dieta y tal, pero yo me veía y me sentía diferente. Entiendo. Ya cuando salgo de esta situación, ya todo empieza a cambiar. Ya empiezo a sentir realmente que estas personas o con quienes yo compartía hábitos, porque no solamente compartir vida, incluso cama, no, es realmente compartir hábitos. Y cuando esto ya empieza a consumirte a ti mismo o a ti misma, es cuando ves de nuevo que no es como tú te defines. Es Entiendo. decir, si yo tengo hábitos saludables, ¿por qué dejarlos? O porque si yo tengo hábitos buenos, ¿por qué no soy yo quien induce al otro a hacerlo? Porque tiene que ser la otra que me induce a mí. Y creo que también es una de las lecciones más aprendidas en mi vida y que no permitiré nunca más que pase. Wow, excelente, muy, muy buena reflexión, la verdad, y esperemos de que pues estén aprendiendo mucho en este podcast, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, Brady, ¿las redes sociales ayudan o empeoran en una ruptura? Bueno, las redes sociales pueden, para mí, no ser como lo más esencial, pero hace poco leía un artículo muy interesante de Vogue que decía, ¿qué? Va a parecer muy gracioso y no sé si lo van a sentir muy ofensivo, tampoco me considero feminista al 100, pero decía que tener pareja en pleno 2025, 2026, a una mujer le restaba el aura. Es decir, te roba energía, chica. Ok. Porque siento que el hacer la vida pública, porque estábamos hablando de eso, el compartir esa felicidad con los demás, llega un momento donde como la relación no fluye, como que la relación no va por buen camino, los hombres te avergüenzan. Y parece tonto, como decía el artículo, pero mucha gente deja de seguir a famosos o a famosas o influencers porque compartieron su vida personal y dicen, ay, te dejé de seguir porque ya vi que no eras la persona que yo creía, ahora que estás con novio o con novia, ella no te ve igual. Entonces, ese tiene un impacto en la persona porque dice, ok, yo solo te compartí mi vida, no me tiene que interesar tu comentario, pero sí implica algo. ¿Por qué? Hoy en día se tiene que las mujeres solteras o las mujeres que están solas, en este caso, son símbolos de empoderamiento, son símbolos de estatus, y se quiere estar ahí, es deseable, es codiciado. Ujú. Es decir, ahora las personas que presumen su relación es como decir, oh, en cualquier momento esto puede terminar mal, o tal vez no, cuando es una relación sana, como decía antes, puede que valga la pena, pero cuando no, decía una persona, publicaba siempre mi relación y a la hora de bajar la foto, wow, dije, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice tan público? Entonces las redes sociales para mí sí se deben de utilizar con mucho cuidado porque no sabemos en el momento que puede terminar. Y sí, es parte de hacerlo, pues, bastante visible para los demás, pero en mi opinión, creo que las redes sociales se tienen que usar para nada más que compartir un poco o algo que me gusta, pero ya en realidad montar toda la relación desde el día uno hasta el día último tiene sus consecuencias también. Excelente, qué bien saberlo. Esperemos que estén prestando atención, la verdad, a cada uno de estos consejos que nos está dando Brendis, ¿verdad? De que ya es una experiencia, que ha vivido una experiencia pues bastante fuerte y eso pues nos ayuda a aprender. Porque hay muchas personas de que de repente publican, claro, desde el del día uno comienzan a publicar, aunque ahora he visto también otras personas que no sé si realmente son más fuertes o son más, podríamos decir, Sutiles. que de repente publican una fotografía del anillo o algo, pero no publican la persona, ¿verdad? O publican la salida y no publican en ese caso, pues, a la persona. Y hemos visto muchos que hacen quizás el mal comentario de decir, publican la comida, pero no publican A a la la persona. persona. Publican, he visto otros que dicen, publican el viaje, pero no publican quién lo pagó. Y lo financió. Bueno, correcto. Entonces, es bien importante lo que mencionaba al respecto a las redes sociales, Sí, okey. eso me parece también bastante curioso, porque hoy en día, porque estoy muy actualizada con esto, Ajá. dice
un mensaje que dice mucho, pero a la vez no dice nada. Es como que usted tiene un postre acá, yo tengo un postre acá, tomamos la foto y eso ya es para que los demás se den cuenta que yo no estoy sola y estoy con alguien y una cena significa algo bonito. Claro. Entonces es como que esa foto está queriendo decir subliminalmente, no estoy sola, pero a la vez no estoy sola. Ok. Porque como decía también sobre el artículo, es si estoy en un auto estoy con y se ven los brazos de esa persona o estoy con alguien y solo se ve un pedacito de su camisa o de su cabello, eso es todo lo que va a haber en cuanto a la relación. Hay mucha cautela, Claro. hay mucha cautela, incluso hay miedo de publicar, etiquetar, que incluso escuchaba hace poco una persona que decía, no le des like a mi foto, porque mis amigas te van a investigar, van a saber de dónde vienes y yo no quiero que se den cuenta quién eres tú, mantener en el El anonimato. anonimato, ok. Hay una frase, yo no sé si es vulgar, pero dice, me quiere tener como moto robada, escondida. Entonces, yo y Ok. considero que es importante también ver estos términos, Claro, porque no es claro. que se esté escondiendo la relación solamente y que hay que tener como bastante cuidado a la hora de publicar o hacer público una relación, porque Correcto. tenemos al acecho a las personas. A muchas personas que no ven solamente el bien, sino que ven el mal, incluso hasta la misma Biblia menciona, ¿verdad?, que el enemigo solo viene pues a robar, matar y a destruir. Así He estado viendo a través de las redes sociales una bonita reflexión sobre un bombón, un lollipop, que ponen dos, ponen uno que está sin el envoltorio y ponen otro que está con el envoltorio. Las hormigas se comen más rápido el que está sin el envoltorio y el otro eso se vuelve un poco más difícil porque les toca más tiempo en devorar primero el envoltorio antes de tocar lo que es el bombón. Entonces, eso habla de que un poco la privacidad es muy importante es. dentro de una relación que utiliza en este caso, pues redes sociales, ¿no? Y realmente hablando de la privacidad, considero también que mi vida no es un libro abierto que cualquier persona puede hojear y, ajá, tú hiciste esto y tal cosa y te juzgo y te critico y veo tu vida como el dardo en que puedo darte y sin remordimiento. Considero también de que hacer tan pública mi vida desde el día en que nací, y está bien, porque hay personas que lo pueden hacer con libertad, pero, ¿qué consecuencias va a tener esto? No solo es un testimonio que podemos verlo de fe, pero sí considero que hay que tener mucho cuidado con decirlo todo. Porque decir, sí, yo conozco tu vida, yo lo leí, yo lo escuché o tal, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con quién lo decimos. Porque recuerdo también a un amigo que tuvo pues su relación de noviazgo y le contaba todo a esas personas, entonces de repente habló de un miembro de su familia, habló, vamos a decir que de su padre, ¿no? Entonces esta persona a quien le confió mucho su vida, corrió a decirle a su padre. Entonces ya se encontró en una encrucijada porque digo, ok, no puedo confiarlo todo a las personas que considero amistades o considero de mi confianza, y veo también eso muy delicado. No todas las personas con las que estoy deben de conocer la verdad porque les va a servir como para eso, para juzgarla, criticarla y manipularla a su antojo. Considero que la información de nuestra vida no tiene que estar en manos de cualquier persona. Excelente, perfecto. Voy a dejarles un mensaje aquí, chicos. Vivimos en una generación donde el que habla primero parece tener la verdad. Él. Para avanzar en el siguiente, Brendan, en el siguiente hablemos sobre autoestima y comparación. Quiero saber, ¿te comparaste tú con la otra persona? Bueno, compararme como tal, no. Pero llega un momento de la relación en el que se pone tela de juicio en una balanza que pesa más. La relación que se construye con esas supuestas bases firmes o lo primero que veo en el otro. Porque cuando vemos comodidades, cuando vemos todo resuelto, cuando vemos la vida en cierto modo, pues ya con que nada le hace falta y deseo esa vida, quiero esa vida,
quiero pues tener solvencia económica o quiero tener lo que yo he deseado siempre o comer lo que nunca he comido. Son cosas que se me vienen a la mente. Pero cuando yo empiezo a desear la vida del otro o la vida de la otra persona, es cuando todo empieza a flaquear, cuando todo empieza a moverse, empieza a tener como también más peso en lo que tú quieres. No compartíamos con esta persona ese tipo de propósitos. Si esta persona quería pues tenerlo todo ya, sin trabajar mucho, sin tener que esforzarse. Entonces, ¿de qué servía sostener lo insostenible? Porque yo era consciente de lo siguiente, para alcanzar el éxito que quiero, tengo que construirlo. Y si estoy con alguien, construirlo juntos. Pero ¿de qué me sirve desear lo que el otro tiene sabiendo que a esa persona le costó de otra manera? Claro, ok. Porque vamos a hablar la verdad. Hay personas que nacemos con oportunidades. Hay personas que también nacen también con ciertos privilegios y otros que les ha tocado desde abajo. Y no es minusvalorizar el esfuerzo del otro, pero veo también en el que si yo comparto mucho con una persona y si su vida me deslumbra o su vida me parece atractiva o deseo lo que el otro tiene, también es parte de un crecer, pero qué tanta influencia va a tener en la mía. Si yo me voy a dejar arrastrar, ver, motivar por lo que dice, por lo que hace, y lo mío que construí hace por mucho tiempo ya no tiene el mismo sentido, entonces es como desconstruirse y volver a tener ese tipo de camino, construir un camino sin el otro. Entonces siento que fue también una parte importante de esta relación en el que no fue la comparación como tal, fue la envidia, porque es como, no puedo creer que el otro esté teniendo eso, no puedo creer que lo haya logrado tan fácil, no puedo creer que yo que me he esforzado por tanto y tengo tan poco. Yo era consciente de que lo que yo tenía estaba en mis posibilidades, pero que confiaba que lo poco que yo estaba dando o haciendo iba a tener su fruto tarde o temprano. No apresurarme y no quererme comer el mundo ya porque yo sabía que tenía consecuencias en el querer tenerlo todo de inmediato. Excelente, ok. Bien, hablemos un poco sobre el crecimiento. ¿Qué aprendiste sobre ti, Brendy? Más que aprendizaje fue autoconocimiento, en volver a mí, en volver a elegirme, porque algo que olvidé, algo que yo dejé atrás fue mi persona. Olvidarme, el no atenderme, en estar pendiente del otro y no de mí, fue como retroceder, ¿no? Porque soy una persona que siempre está en constante, pues, no solo aprendizaje, sino que le gusta construir, le gusta hacer por sí misma. No me gusta estar sin trabajar, no me gusta estar sin estudiar. Justamente ahorita estoy sacando muchas cosas y me encanta porque es un poco de todo, ¿no? Claro, ok. Y creo que es la oportunidad más maravillosa en no tener a alguien en tu vida y no estoy diciendo, ay, deje su novio o su novia, que es una pérdida de tiempo. No, totalmente lo contrario. Compartan afinidades, compartan gusto, compartan incluso lo más extraño de ustedes para que no les sorprenda el día de mañana. Ah, sí, ya sabía que te gustaba el pan con mayonesa, por ejemplo. Ok, Compartir hasta ese tipo de cosas, ¿no? sí. Porque en lo personal soy una persona que le encanta la naturaleza, le encanta el mundo que la rodea, siempre preguntándose por qué el arco iris sale, por qué las piedras son de este tamaño, de esta forma, salte. Entonces es como que siempre me pregunto el porqué de las cosas. También creo que una parte de la filosofía está muy presente en mí por mi carrera, pero es como darse la oportunidad también de redescubrirse en sus gustos, en sus formas, en sus tantas cosas que pueden surgir. Y justamente ahora en la etapa de mi vida, en este crecimiento, es dejarme llevar por esa niña interior, por esa parte de mí que a veces grita, que hay mucho por aprender, hay mucho que descubrir. Justamente ahorita está sacando un diploma en geología y para mí es un mundo diferente. Ya no, Excelente. ya no miro la tierra como la miraba antes, ya las piedras las veo diferentes, colecciono piedras. Ahí ando viendo tantas cosas que digo, ¿por qué nunca me di la oportunidad de? Porque, como decía al principio, la idealización. Es decir, estaba tan centrada en una persona que me olvidé de mí. Olvidé ponerme a mí en primer lugar y eso siempre tiene que ser.
para poderme amar al otro, tengo que amarme a mí mismo y eso implica en mi ser completo, mi ser completo. Entonces hay que saber escucharse interiormente, saber qué es lo que pasa y se mueve dentro de mí y que esa luz me guíe. Y esa luz soy yo misma, soy esa propia fuente de amor, esa fuente de bondad y no andar buscando lo que no se me ha perdido. Qué bien, qué excelente. Me alegra la verdad que esté en una etapa de un crecimiento pues bastante grande, Grandis. Eso es muy buenísimo. Me imagino, Brendis, que ya en esta etapa de nuevo crecimiento o una nueva Brendis, podríamos decir, me imagino que o quisiera saber qué límites nuevos estableciste. Por supuesto, veo que vamos a decir que subir los estándares. ¿Por qué no? ¿Por qué no sentirte que no es que no puedas estar con cualquier persona? Porque de eso no se trata, sino es conocer bien a la persona, conocerla, pero por decirlo así, no decir, ver hasta lo más minucioso de ella, no, 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 sino que saber escuchar, porque también sus gestos, también su mirada, también su forma de referirse a algo, y si no comparte lo mismo que yo, puedes decírselo también. Mira que difiero en esto que estás diciendo o porque lo dices, confrontarlo de una manera sana, porque en estar siempre en constante, podría decirse, ataque, puede tender a y malinterpretarse en decir, esta persona no me está respetando, uno piensa igual que yo, las ideologías son diferentes, yo no quiero vivirla, pero siento que se puede hacer como una fusión muy interesante o muy bonita cuando uno comparte, cuando uno disfruta, cuando uno sabe escuchar. Porque no solo es en el tema del amor, sino también en la amistad, en la familia, cuando conoces a las personas y sientes cuál es su lenguaje del amor. Creo que también hemos escuchado de eso, o lo podemos dejar para otro momentito, en los lenguajes del amor. Cómo la otra persona, yo le demuestro o ella me demuestra a mí que hay amor. Porque el amor en palabras, el amor con actos de servicio, el amor de repente con los detalles, con las caricias, con los besos y con el tiempo de calidad. Que esos son los lenguajes que debemos de tener muy presentes cuando establecemos pues relaciones. Ok, no, qué excelente, excelente. Ahora bien, les dejo, chicos, una frase aquí poderosa. La traición puede destruirte o puede revelarte, ¿verdad? Bien, Brindis, ahora, si pudieras hablar con la versión de ti que estaba sufriendo, ¿qué le dirías? Uy, creo que esto es bastante fuerte, con la que estaba sufriendo. Yo creo que no habrían palabras, creo que serían abrazos, sería dar consuelo, porque muchas veces es no entender lo que pasa. Uno vive a veces pensando en la incertidumbre, en el miedo, hasta incluso en el señalamiento que va a haber. Porque también hemos omitido un tema central que se puede dejar para más adelante en la figura eclesial. Uno vive, uno convive con gente muy de iglesia, entonces también esto, no diré que limita, pero sí hay un cierto tipo de influencia que va apagando una parte de nosotros, en este caso de mí. No diré que apagando totalmente, pero sí va siendo bastante fuerte. Y lo digo porque hay miedos internos, hay miedos externos en el que van a decir de mí. Incluso yo puedo expresar, fracasé como teóloga, por decir, di un falso testimonio, yo no di el amor que dije dar, pero no se trata de fracasar, se trata de darse cuenta a tiempo. Creo que también es importante no etiquetarse a sí mismo, porque esto solo puede ser una pequeña parte, una pequeña pincelada de lo mucho, 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 mucho que tenemos que aprender como personas. No encasillarse en que ya fracasé, ya mi vida se vino abajo, ya no puedo continuar, ya la gente me vio que yo ya no funcioné en una relación. No, no se trata de eso. O quién ganó, o quién perdió, o quién lo hizo mal, o quién no lo hizo mal. Aquí se trata también de cómo lo voy a manejar, cómo voy a ser lo suficientemente capaz y maduro o madura para afrontar la vida, porque la vida hay que agarrarla con todo lo que viene. No decir, bueno, vengo débil, frágil y que me ven, que me observan, no, es enfrentar la vida con todo lo que viene. Ok, perfecto, excelente. Ahora, ¿agradeces lo que pasó? Totalmente. Sí. A veces no quisiéramos ver la herida, ver eso que ha marcado tanto, pero es necesario.
porque me recuerda que soy suficientemente capaz, soy una persona que ha vivido y vivirá situaciones fuertes, pero hay algo que lo sostiene, hay algo que no deja que caiga por completo. Por supuesto que puedo decir que durante todo este proceso me preguntaba, ¿por qué a mí? Y mucha gente me iba a decir, uy, si yo estuviera en tu lugar, yo ya me hubiese muerto. Wow, que es súper consuelo, la verdad no me ayuda para nada, no me ayuda en que me estén diciendo ya me hubiese muerto, porque sí, aunque suene un poquito pues grande, porque sí lo fue en el que hubo, pues, propuesta, que hubo, hasta incluso preparación previa, hubo, pues, lugares reservados, invitaciones hechas y tantas cosas, pero al final uno se da cuenta y sabe poner los pies sobre la tierra y decir: "¿Cómo yo me iba a casar con una persona que, por ejemplo, se enamoró de otra antes de la boda?". Vamos a poner ese ejemplo. Y decir también, ¿cómo no me di cuenta antes que esa persona era así? O qué iba a ser de mí si me hubiese casado y esto hubiese continuado. Porque también es de valientes recoger todo eso y decir, "Ah, me voy, yo esta situación no la tolero, considero que no, que nadie la debe vivir, pero también tener la valentía de asumir con todo lo que es decir, me pasó esta situación, okey, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Debo de continuar? ¿Me debo retirar? ¿Me debo de aislar del país? ¿Me debe? Porque hubieron muchas propuestas, créame que hubieron muchas propuestas desde el momento uno que pasó fue como: "¿Te venís para acá?". Y yo: "Okey, yo sé que todo me quiere sacar de aquí, pero creo y siento que soy capaz, Claro. soy fuerte, soy todo lo que me propongo con la fuerza de Dios y voy a seguir adelante, porque puedo". Qué excelente, qué excelente. Bien, Brendis, para ir cerrando, ¿algo más que agregar? ¿Algo más que le gustaría agregar en este episodio? Que algo más que los chicos de repente sean que reciban de parte suya algún otro consejo o algo más. Bueno, hay mucho que decir, como digo, pero me quedo con un mensaje y es sobre todo darse amor a uno mismo. Darse amor porque tal vez no lo hice yo, no me valoré, no me di el lugar que necesitaba en mi vida. Debí luchar más por mí, debí conocerme más a mí, mis propios sueños, mis propias metas, cumplirlas, seguir aquello que me gusta, reír nuevamente con lo que en verdad es lo que me motiva, no dejar que otras personas influencien en mi vida, hasta en mi forma de vestir o en mi forma de ser, callarme y sentirme aislada de todo. Siento que es una parte central de nuestra vida en que podamos seguir siendo genuinos e únicos, ¿no? También puedo decir que nunca abandonar aquello que me mueve interiormente. Si hay algo que yo quiero alcanzar, no rendirse, luchar, luchar, luchar hasta alcanzarlo, porque de eso se trata la vida. Se trata de esas pequeñas ilusiones que vamos teniendo a lo largo de la vida. Y veo también en el proceso personas que en verdad te abrazan, te sostienen, te dan esa fuerza que ni tú mismo eres capaz de reconocer, lo ves en los demás. Conocer gente totalmente maravillosa, porque Dios me dio la riqueza, me dio el regalo más grande, que ha sido las amistades que hoy tengo, en que me han sostenido y siento que son personas que valen oro, valen la pena, vale tenerlas en la vida personal y muchas cosas más que podemos decir, pero me quedo con eso, en el soñar, en el crecer, en el no abandonarse, en el no refugiarse tampoco en personas que no valen la pena o que solo simples son apariencia o que te muestran una parte de ellas que no es genuina, que no es realmente algo que tú dices que valga la pena. Wow, excelente, muy, muy, muy fuerte, la verdad, Brendis, y quiero agradecer mucho eso, la verdad, por haber compartido con nosotros. Chicos, los que están escuchándonos, pueden hacer sus comentarios, ¿verdad? Brendy, cualquier cosa puede también responderles a través de cada uno de los comentarios. Si de repente alguna chica o chico está pasando por alguna situación similar, ¿verdad? Pues eh, estamos ahí pues para escuchar también sus pequeñas historias, ¿verdad? Bien, para ir cerrando, chicos, de la traición al crecimiento no es solo una frase,
es una decisión, la decisión de no quedarte en el dolor, sino usarlo como impulso. Así que gracias, Brendis, por tu valentía, por haber compartido con nosotros, no solo conmigo, sino que con toda pues, la comunidad que nos escucha este podcast. Muchísimas gracias, la verdad. Estamos muy, muy agradecidos. Gracias por el espacio nuevamente, como dije al principio, y también por tantas experiencias que vamos a ir pues conociendo a lo largo de nuestra vida, no quedarse que con poco, o sea, siempre ir por más y esto en cualquier ámbito de nuestras vidas, siempre ir por más y creer realmente que somos capaces de todo. Excelente, bien. Y a todos los que nos escuchan, no todo lo que guarda silencio pierde. A veces el silencio es la forma más elegante de sanar. Hasta la próxima.